Muy buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un fuerte abrazo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy en este hermoso día que Dios nos regala a cada uno de nosotros, del cual nos sentimos contentos y agradecidos con Él por su gran amor, por su gran misericordia, por su gran bondad, por permitirnos un día más de vida, por permitirnos ver su creación. ¿Cómo no estar agradecidos con el Todopoderoso? Por eso, mis hermanos, hoy en este día vamos a meditar la santa y bendita palabra de Dios y vamos a ver cuál es el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Para eso, mis hermanos, vamos a leer Hechos de los Apóstoles del capítulo 4, del versículo del 13 al 21. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado ahí, de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. Mandaron pues que los hicieran salir del tribunal, mientras deliberaban entre ellos. Decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo, y nosotros no podemos negarlo. Pero prohibámosle que hablen más de ese nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Insistieron ellos en sus amenazas y los dejaron en libertad. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, sabiéndose además que el hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, hermoso mensaje, hermosa lectura que Dios nos regala hoy en este día. Vemos, mis queridos hermanos, cómo hoy en este mundo, en nuestra vida cotidiana, habemos dos tipos de personas, igual de la misma manera que nos menciona las Sagradas Escrituras. Unas que hablan en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y otras que se lo impiden. Otras que no quieren saber más de Dios. Otras que dudan del poder de Dios. Incluso hay otras que juzgan y critican a los que hablan en el nombre de nuestro Señor Jesús. Tristemente, esa es la realidad que estamos viviendo nosotros. Pero, ¿cómo estamos actuando nosotros? ¿De cuáles de estos personajes nos identificamos? ¿De los que hablamos en el nombre de nuestro Señor Jesús? ¿O de los que opacamos y criticamos a los que hablan en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús? Vemos, mis hermanos, cómo las Sagradas Escrituras hablan de que Pedro y Juan hablaban con seguridad. Dice la Escritura, hablaban con seguridad. O sea que no tenían miedo. Ellos hablaban correctamente, sin titubear. Ellos no tenían miedo de lo que la gente dijera. Y vemos que la Escritura también dice que eran gentes sin preparación, gente sin instrucción. Por eso, hermanos, a veces que nosotros pensamos que no somos instruidos, que no somos letrados, que no tenemos un título, Dios
se fija en tu corazón. Dios se fija en tu deseo de seguirlo, en tu deseo que tú tienes de pronunciar su santo y bendito nombre. Pero también vemos, mis hermanos, cómo les impedían, no querían que hablaran por el miedo al pueblo. Nosotros, hermanos, también, si somos de los que hablamos la palabra de Dios, tenemos que hablarlo con fuerza, sin titubear. Aunque nos critiquen, aunque nos juzguen, tenemos que permanecer firmes en lo que pronunciamos, en lo que decimos. Vemos cómo las Sagradas Escrituras también dice adelante cuando les prohíben que no mencionen el nombre. Dicen ellos, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hermano, ¿qué te ha permitido Dios ver? ¿Cuántas maravillas Dios te ha permitido ver? ¿Y qué es lo que te ha permitido oír? ¿Qué es lo que Dios te ha regalado? ¿Cuántas bendiciones te ha dado? Por eso, dice, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Así, hermano, que prestemos atención a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras y permanecer firmes, no dejar de hablar en el nombre de nuestro Señor Jesús, no dejar de pronunciar su santo y bendito nombre. Porque vemos también, hermanos, si nos damos cuenta como en el Evangelio de San Marcos, como nos dice también que cuando Él murió, dice que una mujer fue al sepulcro, ¿sí? Y lo miró y fue y le anunció que lo había mirado. Y dice la Escritura que no le creyeron. Posteriormente también nos dice la Escritura que se le apareció a 2 discípulos más que iban a un pueblecito y regresaron a anunciárselo y tampoco les creyeron. Por eso dice que cuando se les apareció, mientras ellos, los apóstoles, comían, Él se apareció. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dice la Escritura que los reprendió por su falta de fe y por no creer lo que los demás le habían dicho. Los reprendió. Entonces, hermanos, ¿en qué situación estamos? ¿Dudamos de que nuestro Señor Jesús está vivo? ¿Dudamos de que nos mencionen el nombre? ¿Cuántos hermanos vienen y nos hablan de la palabra de Dios? Nos traen ese mensaje de fe, ese mensaje de salvación. Y aún así no creemos. Por tantas cosas que están pasando en el mundo. Entra a nuestra mente decir, si Dios existe, ¿por qué están ocurriendo estas cosas? Cuando todas estas cosas nosotros las hacemos. Dios es amor. Dios es misericordia. Dios es bondad. Entonces, ¿creemos? Vamos a ser como los discípulos Juan y Pedro, que hablaban con poder, sin titubear, mencionando el nombre de nuestro Señor Jesús por lo que habían oído y por lo que habían visto. O vamos a ser como estos otros discípulos que no creían. Sí. Porque vemos que la Escritura en el Evangelio de San Marcos posteriormente les dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Eso es lo que vemos en Hechos de los Apóstoles que hace Pedro y Juan. Anuncian la buena nueva con fuerza, con poder, sin titubear y sin miedo. Así que, mi querido hermano, hoy en este día, Dios te está llamando. Para que no dudes, sino para que tengas fe, creas en el nombre de nuestro Señor Jesús y anuncies la santa y bendita palabra de Dios con fuerza y con poder.
Así que mi hermano, ánimo y no te desanimes. Hay que seguir adelante pronunciando la buena nueva, el Evangelio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y pues una vez más, mis queridos hermanos, que la misericordia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones.